buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores trucos de la semana. En esta ocasión tenemos a Viper, a Sova, a Jet, a Cypher y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! En este caso vamos a fastidiar a la Viper que tira los lineups en la bomba de B de Icebox. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque justo desde ahí es donde lo tira. En este caso os voy a enseñar dos formas, con Sova y también con Viper. Primero vamos a ver la de Sova. Vamos a Snowman, por si queréis saber por qué se llama ese callout. Ahí tenéis al muñeco de nieve con sombrerito. Y simplemente tomar las referencias que hace el compañero este. Barra y media, un rebote si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Y como veis, chicos y chicas, es una flecha que cae perfecta donde Viper lanza el veneno. Evidentemente no uséis la flecha de reconocimiento, utilizar el Shock Dart, lanzáis los dos a la vez y seguro que matáis a esa Viper tan molesta. Bueno, también Killjoy lanza los nanoenjambres desde ahí. Con Viper, ¿cómo lo podemos hacer? Es otra referencia, de hecho podéis hacer una combinación. Lo que tenéis que hacer es stackearos en esta zona de aquí, apuntar a la aurora boreal que tenemos arriba, si no me equivoco, creo que es eso, y básicamente, chicos y chicas, aquí lanzamos el veneno. Como veis, es justo donde tiene el brillito máximo, ¿vale? Que luego hace como una especie de fade. Pues nada, lanzamos el veneno y cae perfectamente. Veneno de Viper, Shock Dart de Sova, está muerta cualquier persona que esté en esa posición. Ahora os voy a enseñar una forma de matar a aquellas personas que rusean por la zona de container, por la parte de arriba. Este chaval, haré un vídeo de él, vais a flipar, pero de momento nos quedamos con este truco. Simplemente os subís al barril y ya está, apuntáis desde esta posición y créeme que nadie os va a hacer frente porque es una posición muy difícil de que os maten. Y último truquito del mapa de Icebox. Esto se da en situaciones muy concretas, ¿vale? Pero que sepáis que se puede saltar desde esa parte superior hasta la zona de screen. Es un salto muy difícil, tenéis que estrafear bastante. Como veis, ¿qué es estrafear? AD, AD, AD. Y básicamente vais a llegar a una zona más lejana que si saltarais de una forma normal. Muy buen truco. Seguimos, chicos y chicas. Dos cámaras de Cypher. La primera me parece espectacular porque podéis limpiar la zona de Cavi de larga DC de Haven. Es una cámara que, como veis, es muy sencilla de hacer. Y como vais a ver ahora mismo en pantalla, se puede limpiar la zona de Cavi, una zona donde suele entrar muchísima gente. Así que si están en esta esquina, la cámara le va a detectar. Además, también, por supuesto, puede cubrir la zona, como veis, de dobles puertas y la zona de CT. Por lo tanto, es una cámara muy útil. Vamos con la de Hookah, que me ha flipado en el mapa de Vine. Simplemente toma la referencia que está haciendo aquí nuestro compañero y es una cámara que está justo situada encima de los paneles. Parte positiva, que los paneles la camuflan, va a ser muy difícil que la destruyan. Es también difícil de ejecutar, bastante más que el anterior, pero chicos y chicas, cualquier persona que se quiera asomar por esta zona de Hookah va a estar spoteada, como por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación, esta Sage, que evidentemente es spoteada y cuando intente quitarse el dardo va a ser ejecutada. Y ahora vamos a ver una forma de dasear con Jet mucho más lejana que nos va a servir para rotaciones. Primero lo va a hacer de la forma incorrecta, ¿vale? Lo que va a hacer es saltar y en el aire apretar el dash. Así no se hace, así daseas de una forma normal. De hecho, la marca. Lo que tenéis que hacer, chicos y chicas, es saltar y justo cuando estéis cayendo volver a saltar y dasear. Como veis, la diferencia es bastante notoria. Por lo tanto, podréis dasear de una forma lejana y hacer rotaciones de una manera mucho más segura. Ahora os voy a enseñar una cosa de la cual no estoy 100% seguro que sea así, pero es que estamos viendo últimamente muchos ejemplos, como el lobo de Sky que mitigaba la ulti de Raze. Pues ahora me han pasado un ejemplo en el cual el fardo, como digo, mitiga la ultimate. Me parece brutal, la verdad, que esto sea verdadero. Decidme en los comentarios si os ha pasado alguno de vosotros.
Ahora vamos con Sova, con una flecha que parece ser que es un glitch, que está flotando en el aire. Los gráficos están al máximo, por si me lo preguntáis. Y como veis, toman las referencias, doble rebote, full charge. Y como veis, es una flecha que flota en el aire. Y además es una flecha que spotea a todo el mundo. Decidme en los comentarios qué opináis sobre esto, pero supongo que será alguna textura bugueada. Y ahora vamos con curiosidades y glitches. La primera curiosidad, una forma de practicar headshots en la galería de tiro. Ponéis un muro justo aquí, ponéis un muro un pelín más atrás y de esta forma podéis practicar los headshots. Es algo pesada, ¿no? Tener que poner todo el rato los muros, pero bueno, os puede servir, como digo, para que los podáis practicar. Y vamos con los glitches. El primero, las torretas flotantes, que ya os he enseñado varias veces que existen. Ojalá Riot las quite de aquí en adelante, por favor, en el siguiente parche. Aunque esta semana Riot está de vacaciones, no vamos a tener nada de contenido nuevo, que lo sepáis. Y simplemente, como veis, desaparece el muro y la torreta nos sirve de apoyo para que nosotros también estemos flotando. Y el segundo glitch, que es un glitch que ya he visto en Einstein, hay muchos de esos, flechas que traspasan muchos muros, y este encima es súper sencillo. Lo he visto hacer las cosas como son, como veis, doble rebote, doble carga, y básicamente puedes matar a la persona que está plantando en default. De nuevo, Riot, ojalá arregléis este tipo de bugs. Así que dicho esto, aquí acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os sirva alguno de los trucos. Si ha sido así, reventar el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.